Ok, entonces ya estamos aquí en Jupyter Lab nuevamente, donde vamos a hacer algunas prácticas, algunos ejercicios de práctica con funciones. Entonces, igual que siempre, voy a crear un Markdown, ¿verdad? Recuerden que para que los títulos funcionen en Markdown tenemos que dejar un espacio entre el símbolo numeral y nuestro título. Entonces, este cuaderno de programación lo vamos a titular Uso de funciones propias en Python. Ok, entonces ahora sí, donde lo ejecutamos aparece el título del cuaderno, ¿verdad? Entonces voy a crear otro Markdown y voy a poner acá un doble símbolo numeral y espacio, funciones básicas y manejo de uso de estas funciones. Ok, lo vamos a ejecutar también. Y aquí voy a agregar también una línea de código extra que se va a llamar nosotros podemos crear nuestras propias funciones en Python y utilizarlas muchas veces en nuestros programas para así tener secciones de código reutilizables y modulares. Ok, eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Poder tener programas más compactos y más modulares donde nosotros tenemos secciones de código que podemos utilizar muchas veces en vez de tener que incluir esas instrucciones cada vez que nosotros queramos realizar esa tarea en particular. Ok, perfecto. Entonces vamos a crear una primera función que fue la misma función que nosotros vimos en la parte anterior de la clase, que le vamos a llamar entonces área cuadrado. Ok, y esa función va a recibir como parámetros una variable o un dato que se va a llamar lado, que ya nosotros sabemos que es la medida del lado del cuadrado. Entonces, esta sería la definición de la función. Aquí ponemos el nombre, recuerden siempre los nombres con minúscula en las funciones. Y aquí entre paréntesis nosotros colocamos la lista de los parámetros. En este caso vamos a tener un único parámetro y finalmente dos puntos para entonces indicar que ya va a iniciar el cuerpo de la función. Y tenemos que colocar con triple comilla, si ustedes gustan, la descripción de la función. Entonces podemos poner que esta es una función o esta función calcula el área de un cuadrado dada la medida de su lado. Nosotros ya sabemos que el lado viene aquí indicado como un parámetro de la función. Perfecto, entonces ya ahí tenemos la descripción de la función y ahora podemos iniciar con el cuerpo y podemos usar comentarios también aquí adentro. Entonces podemos decir calculando el área del cuadrado y vamos a definir una variable que se va a llamar, digamos, área, y le vamos a asignar entonces lado elevado a la 2, o sea, el lado del cuadrado, lado por lado, es el área de un cuadrado. Y pondríamos aquí un comentario que se va a llamar retornando resultados o resultado, retornando resultados, solo tenemos uno, y entonces ponemos la clave return. Entonces ven que return es una palabra reservada, se pone en verde, ¿verdad? Y después de return le vamos a decir qué variable es la que nosotros queremos devolver al programa principal. En este caso es área, ¿verdad? Entonces esta se devolvería al programa principal después de terminada la ejecución de la función.
Entonces ya aquí tenemos nuestra función definida. Vean que si yo lo ejecuto desde Jupyter, no ocurre nada, ¿verdad? No se me presenta ningún resultado. Y eso es porque las funciones no están hechas para ser ejecutadas así, digamos, directamente, sino están hechas para ser ejecutadas desde otra parte del programa. Nosotros tenemos que llamarla y tenemos que darle un cierto valor al lado. Y entonces ella va a calcular el área y nos va a devolver el área. Entonces, este pedazo de código que tenemos aquí, este segmento de código, es un módulo, básicamente, es un segmento de código modular que nos permite a nosotros calcular el área de un cuadrado fácilmente y directamente en otras partes del programa cada vez que lo necesitemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la función desde otro segmento de programa. Ok, entonces veamos un segmento de código adicional. En este segmento yo voy a iniciar con un comentario y voy a poner aquí utilizando nuestra nueva función. Ok, entonces voy a definir, digamos, una variable que se va a llamar igual, se va a llamar lado, y le voy a asignar ahora sí un valor, digamos 5. Entonces aquí voy a poner la llamada, voy a llamar a la función área cuadrado. Y como la función área cuadrado nos retorna un valor, que es el valor del área, yo tengo que poner una variable en mi programa donde yo quiero alojar ese dato o esa información que me devuelve la función. Entonces yo le voy a poner también área, para no confundirme. Y área, la variable en este segmento, va a recibir el valor de área cuadrado y como parámetro voy a pasar mi variable lado, es decir, le voy a pasar un 5 a la función para que calcule el área del cuadrado. El área va a quedar en la variable área y entonces ahora voy a desplegar el resultado. Ok, entonces voy a hacer un print y voy a colocar aquí, qué sé yo, el área del cuadrado es, y coloco lo que tenga la variable área. Entonces vean que este segmento de código está utilizando la función que nosotros creamos aquí arriba. ¿Ok? Y va a calcular el área del cuadrado utilizando lo que nosotros le estemos pasando entre paréntesis, que en este caso es la variable lado, que tiene un 5, y nos va a devolver el área de ese cuadrado del lado 5. Entonces vean que ahora sí, si yo ejecuto este otro segmento, me aparece que el área del cuadrado es 25. Entonces, aquí estamos utilizando la función que nosotros acabamos de crear. Sin embargo, en nuestro código, en este segmento, no tuvimos que colocar todas las instrucciones para calcular el área, sino que nada más llamamos a nuestra función. Y nosotros podemos, qué sé yo, utilizarlo aquí abajo en otro segmento. Utilizando nuestra función, nuestra nueva función, otra vez. Entonces yo puedo definir ahora una variable que se llame L, por ejemplo, y le asigno 14 y voy a utilizar o voy a llamar, llamando a la función área cuadrado nuevamente, ¿verdad? Y qué sé yo, voy a asignarle el resultado a otra variable que se va a llamar a una variable diferente, y sería área cuadrado, en este caso sería de L. Ok, y vamos a desplegar el resultado. Y entonces ponemos print y pondríamos
el área del cuadrado ahora es de área se tilda y incluimos aquí entonces nuestra variable a, que es la que tiene ahora el área de este segundo cuadrado, ¿verdad? Que nosotros estamos calculando. Entonces, si yo lo ejecuto, vean que me aparece que ahora el área es de 196, que es 14 al cuadrado. Entonces, vean que una vez que tenemos una función definida, nosotros la podemos utilizar cuantas veces nosotros queramos dentro de nuestro programa. Tenemos nada más que llamarla y pasarle el valor o el parámetro que nosotros queremos utilizar para el cálculo, y luego si la función nos devuelve un resultado, pues ese resultado se lo tenemos que asignar a otra variable. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir trabajando con otros ejercicios. Vamos a ver ahora, vamos a crear otra función. Entonces voy a insertar acá un nuevo segmento y voy a crear otra función diferente. Entonces voy a definir otra nueva función y va a ser la función que nosotros vimos hace un momento, que se llama área triángulo. Y esta función recibe dos parámetros. Recibe un parámetro que se llama una base y recibe otro parámetro que se llama altura, que son los dos números que necesitamos nosotros para calcular el área de un triángulo. Ok, entonces vamos a colocar aquí la descripción y esta sería entonces: esta función calcula el área de un triángulo dadas su base y su altura. ¿Ok? Entonces recuerden que el primer parámetro que nosotros le vamos a dar a la función es la base y el segundo parámetro es la altura. Cuando nosotros la utilicemos dentro de nuestro programa, tenemos que respetar ese orden, no podemos cambiarlo. Entonces, vamos a definir, vamos a calculando el área del triángulo, en este caso, y vamos a tener una variable local que se llama área. Va a ser entonces producto de la base por la altura, y el resultado de eso lo dividimos entre 2. Ese es el área del triángulo, y vamos a retornar resultados. Los resultados sería entonces return área igual. No hay problema en que nosotros llamemos variables locales con el mismo nombre. Recuerden que las variables locales únicamente existen dentro de la función, por lo tanto no hay ningún problema. Y ya aquí tenemos entonces el área del triángulo como una función. De nuevo, si yo lo ejecuto, no pasa nada. Ok, entonces ya está esta variable lista, esta función lista, ya la podemos ir a utilizar aquí abajo. Entonces vamos a colocar, qué sé yo, otro segmento de código utilizando nuestras nuevas variables, funciones, perdón. Y entonces tendríamos que definir, bueno, la voy a llamar directamente en este caso. Voy a tener una variable que se llama área nuevamente y va a ser el área del triángulo. Entonces voy a llamar a la función directamente. Entonces voy a poner un comentario aquí, llamando a la función área triángulo directamente. Entonces voy a tener área triángulo y no le voy a pasar variables, sino que le voy a pasar números directamente. Entonces recuerden que el primer número tiene que ser la base. Entonces yo voy a poner, digamos, una base de 5. El segundo número tiene que ser la altura, y digamos que la altura es 10 en este caso, o 20. Entonces
Esto también se puede hacer, podemos llamar a la función y podemos darle los parámetros de manera directa, o podemos llamar a los parámetros, darle un parámetro de forma directa, darle el otro parámetro con una variable. Se pueden hacer cualquier tipo de combinaciones que uno desee. Entonces ya esto nos calcula el área de ese triángulo y podemos mostrar los resultados, desplegando los resultados. Ok, entonces tendría un print y puedo poner acá el área del triángulo es una coma y escribo mi variable nueva que se llama área. Ok, entonces vean que donde yo ejecuto este segmento de código ya me aparece que el área del triángulo es 50. Ok, listo. Ahora, si yo tuviera un error en la función, digamos que yo en vez de retornar área retorno AR, ¿verdad? Si yo le ejecuto, vean que el error no me lo marca en esta función, pero donde yo vengo a este segmento de código que hace el llamado a esa función y yo lo ejecuto, me va a aparecer el error, ¿verdad? Me va a aparecer tanto el error seleccionado en la parte del programa donde yo llamé a la función y el error en la función como tal, ¿verdad? Que es la función entonces área triángulo. Me va a decir que el nombre AR no está definido. Entonces yo voy a la función y me digo, ok, sí, esto en realidad tenía que llamarse área. Entonces lo corrijo, la vuelvo a ejecutar en Jupyter para que se actualicen los resultados. Vuelvo al programa, ejecuto el segmento de código y ya ahora sí se arregla esa parte. Ok, entonces ya aquí tenemos la función área triángulo generada y vamos a ver entonces otras formas de llamar a la función, ¿verdad? O a las funciones. Otras formas de llamar a las funciones. Entonces, como les decía hace un momento, la idea es que uno puede llamar a las funciones de muchas maneras, como hicimos acá. Podemos llamar, qué sé yo, podemos llamarlas directamente desde una función print, por ejemplo. Entonces podemos decir el área del cuadrado es dos puntos, y aquí en vez de poner una variable con el área del cuadrado podemos poner de una vez la función área cuadrado y entre paréntesis le damos un lado al cuadrado, digamos 7. Entonces vean que donde yo ejecuto esto me aparece que el área del cuadrado es 49, ¿verdad? Porque le estamos dando el valor 7 directamente a nuestra función área cuadrado que está aquí arriba. ¿Ok? Podemos también tener lo siguiente. Podemos llamar, qué sé yo, con un print el área del triángulo. Triángulo es dos puntos y llamamos a área triángulo y utilizamos las variables base y altura que habíamos definido en este segmento. Vamos a ver, todavía no las he definido, ¿verdad? Entonces las tendría que definir acá. Definiendo las variables base y altura. Entonces base va a tomar, digamos, 60 o 6, altura va a tomar un 10 y nosotros entonces calculamos el área de triángulo como base por altura entre 2 utilizando la función que ya habíamos creado en la parte superior. Entonces donde yo ejecuto este segmento me aparece que el área del triángulo es 30.
¿Ok? Entonces vean que de esta forma nosotros podemos tener múltiples formas de utilizar las funciones que nosotros estamos creando de forma directa al inicio de nuestro programa. Ok, vamos a ver entonces ahora otra parte que se va a llamar información. Este es un texto en Markdown. Información sobre una función. Ok, entonces lo ejecutamos y tenemos un título. Vean por ejemplo lo que ocurre con información sobre funciones propias. Si yo por ejemplo digo área cuadrado con signo de pregunta, cuando yo lo ejecuto me aparecen los datos de la función área cuadrado que nosotros creamos al inicio, su definición, lo que se llama un docstring, que es el comentario con la descripción que nosotros pusimos, y el tipo, que es una función general, ¿verdad? Entonces de esta manera, si nosotros tenemos una función y no sabemos qué es lo que hace esa función, nosotros podemos solicitar la información de esa función con el signo de interrogación. Vean que nosotros podemos hacer también información extendida. Información extendida sobre funciones propias. Yo puedo decir entonces área cuadrado y doble signo de pregunta, donde yo lo ejecuto, me aparece la misma información que vimos hace un momento, pero me aparece también la definición de la función como código. Nos aparece lo mismo que nosotros tenemos aquí arriba para área cuadrada. Entonces esto es muy útil para nosotros tener información sobre las funciones que utilizamos en nuestros programas. Vean que también funciona para funciones predeterminadas o predefinidas. Información sobre funciones predefinidas. Okay, yo puedo decir, por ejemplo, print y signo de pregunta. Donde yo lo ejecuto, me aparece la información de la función print como tal, ¿verdad? Entonces me dice básicamente cómo la puedo utilizar y para qué sirve, ¿verdad? Y los tipos de parámetros que ella recibe. Entonces, de esa manera, tenemos información sobre nuestras funciones. De acuerdo, lo único que nos hace falta entonces es un ejemplo de funciones con parámetros, con un poco más de parámetros. Entonces vamos a crear un Markdown, vamos a poner funciones adicionales con parámetros múltiples. Ok, pero me voy a ir a crear la función primero a la parte de arriba, porque uno normalmente define todas las funciones juntas al inicio de un programa. Eso es pues lo más aconsejable. Entonces voy a crear aquí un nuevo segmento de código y voy a crear otra función que se va a llamar precio propiedad. Y esta me va a recibir tres parámetros, que va a ser entonces el frente, el fondo y el precio del metro cuadrado. Entonces esta función, la idea de esta función es calcular el precio de una propiedad rectangular cuando nosotros conocemos el frente de la propiedad, el fondo de la propiedad y lo que cuesta el metro cuadrado en ese lugar, ¿verdad? Entonces esta función calcula el precio de una propiedad rectangular dadas las medidas del frente
y del fondo, coma, así como el precio del metro cuadrado. Ok, entonces ahí nos queda una línea de comentario larga, pero contiene pues toda la información que nosotros requerimos de esa función, que requerimos conocer de esa función. Perfecto. ¿Y qué es lo que hace esa función entonces? Entonces vamos a calcular primero el área de la propiedad, para hacerlo por partes, en este caso el área de la propiedad, y vamos a definir de nuevo otra variable que se va a llamar área, y va a ser entonces el frente multiplicado por el fondo. Ok, ese es el área de la propiedad rectangular. Y calculamos el precio. Precio de la propiedad. El precio sería entonces el área que acabamos de calcular multiplicada por lo que cuesta o por el precio del metro cuadrado en ese lugar. Precio del metro cuadrado. Ok, y ya ahí tendríamos el precio y lo podemos retornar. Retornando el resultado, entonces pondríamos return. Ya terminamos la función, ahora nada más vamos a retornar el precio. Y ya aquí nos queda entonces esta función lista y preparada para ser utilizada dentro de nuestro código. Entonces ahora sí nos vamos a venir abajo y vamos a calcular el precio de una propiedad. De una propiedad que nosotros vamos a definir. Entonces el frente yo le voy a llamar nada más f a la variable que tiene el frente, o le pueden llamar frente también, ¿verdad? No hay ningún problema con que ustedes utilicen los mismos nombres de las variables con los nombres de los parámetros de la función. El frente va a ser, digamos, de 10 metros, el fondo va a ser, digamos, de 30 metros, y el precio del metro cuadrado, o podemos poner nada más precio metro, ya sabemos que es del metro cuadrado, para que la variable esta me quede más pequeña. Precio metro, digamos que en ese lugar el metro cuadrado cuesta, no sé, 3.000 colones. Ok, y entonces ahora llamamos a la función, llamando a nuestra función. Entonces vamos a definir una variable precio para nosotros colocar el resultado, y la variable se llama precio propiedad, la función, perdón, precio propiedad, y va a recibir tres parámetros. El primer parámetro es el frente, el segundo parámetro es el fondo, entonces coloco mi variable frente como primer parámetro, mi variable fondo como segundo parámetro, y el tercer parámetro es el precio del metro cuadrado, que en este caso yo lo tengo en una variable que se llama precio metro. Entonces el tercer parámetro sería precio metro, y ya eso nos calcularía el precio de la propiedad y podríamos desplegar resultados. Ok, y de nuevo con un print y ponemos un mensaje: el precio de la propiedad es dos puntos, y lanzamos el valor de precio, que es la variable que tiene el precio. Ok, entonces listo el código, lo vamos a ejecutar y vean que el precio de la propiedad en este caso sería de 900.000 colones. Bueno, está barata, ¿verdad? Entonces, y podemos utilizar precio y propiedad cuantas veces nosotros queramos dentro de nuestro programa. Podemos hacer lo mismo que hicimos con las otras funciones, que es darle los parámetros directamente, o hacer una combinación de parámetros en variable o parámetros directamente, según sean nuestras necesidades. Entonces, esta sería la primera parte de esta sesión de práctica.
donde ya estamos trabajando con funciones que nosotros mismos estamos creando en Python. Vamos a darle nombre a este cuaderno de programación. Yo le voy a llamar cuaderno 07. Y entonces ya aquí lo tendríamos listo, ¿verdad? Y entonces vamos a salir ahora de JupyterLab y nos vamos a ir a PyCharm para entonces hacer otra práctica con estos mismos conceptos.